Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, mis queridos alumnos de primero de secundaria. Nos encontramos nuevamente en nuestra sesión virtual. Quien les habla es su profesor Arturo del área de literatura. Después de haber visto lo que es el cuento de aventura, el cuento fantástico, vamos a hacer otra clase de cuento muy importante e interesante para todos y cada uno de ustedes. Me refiero a lo siguiente. Atentos y atentas, alumnos, a la explicación de la clase del día de hoy. Las pistas nos dejan entrever que vamos a visualizar un video muy interesante. Veamos, se llama Relato Policial. ¿Cómo se llama el relato, alumnos? En la que aparecen crímenes, misterios y detectives. Sección policial del periódico. Ja, 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 más o menos. No estuviste tan lejos. Se llama Relato Policial. ¿Dónde se ubican los personajes en este tipo de relato? En la ciudad. En la ciudad, alumnos. Bien, recordemos, en la revolución industrial la gente comenzó a mudarse del campo a la ciudad, en donde estaban las fábricas. Hasta ese momento, aún en la ciudad la gente se conocía, pero de pronto los habitantes de las ciudades comenzaron a convivir con muchas personas que les eran desconocidas. ¿Y tienen lugares para todos? No, tampoco había trabajo para todos, ni en el campo ni en la ciudad. Entonces algunos comenzaron a robar para poder subsistir hasta encontrar un trabajo que les permitiera vivir. Claro, ya entiendo. Además, le pedían a la muchedumbre porque estaban llenos de gente. Exacto, la policía estaba llena de trabajo. Si tenía mucho trabajo, es entonces cuando aparece el personaje del detective. Elemental Watson, es verdad. ¿De quién es esa frase tan conocida? De Sherlock Holmes. La usaba cuando su amigo Watson comprendía finalmente cuál era el fondo del problema. Muy bien. La historia de todo misterio consiste en fijarse en los pequeños detalles. Elemental. Sigamos viendo. También recuerdo que el que relata es el policía, siempre es el ayudante. Sí, pero el primer narrador de la historia es el detective, el cual le cuenta al ayudante, es decir, que nuestro narrador es el ayudante. Exacto, en realidad es el que le da pie para que comente sus hazañas, cómo resolvió el caso. El ayudante es siempre el menos inteligente que el detective. En este tipo de relatos se busca poner en relieve la imagen del detective, hasta inclusive la policía a veces queda muy mal, sobre todo en el relato de Sherlock Holmes y el de Long Dublin, en el que el personaje de Edgar Allan Poe, pero también este autor fue el primero que dio a conocer todo este tipo de historias. Hay otros detectives, como por ejemplo, famosos ayudantes, el padre de Brown y su ayudante Frank de Charterton, Poirot y su ayudante Mr. Hinton en Agatha Christie, Dupin y su ayudante en The Poe, Sherlock Holmes y su ayudante Watson en Sir Conan Doyle. Y así tenemos una serie de situaciones que ponemos en relieve el detective en este tipo de relatos. Hay otros detectives, si ya tienen que aparecer el nombre claro del ayudante. Todos los detectives tienen ayudante. Claro, en los policías de Enigma, si hay más, están también el policía negro, que mira principalmente lo que cambia, es el personaje de detective. Tú dime las características de detective policial de Enigma y yo te digo lo de negro. Muy bien, por oposición. Trabaja por placer, no necesita el dinero. Trabaja porque necesita el dinero para poder vivir. Es más inteligente que la fuerza policial. No se destaca por su inteligencia, duda, puede pertenecer a la policía. Si el detective del policía de Enigma es muy observador, prácticamente no investiga. El detective policial negro no es más que sea un simple observador, sino que investiga, sale de su oficina para resolver los casos. Todo lo resuelve en su mente, no necesita recurrir a ningún otro tipo de técnica más que la observación. Recurre a cualquier tipo de técnica que le permita averiguar datos. Muchas veces sus investigaciones provocan nuevos crímenes. Utiliza el pensamiento lateral, es decir, piensa como el delincuente al que persigue. No utiliza el pensamiento lateral, sencillamente sigue las pistas que le van dejando el criminal. Tiene un ayudante, no tiene ayudante, trabaja solo. Entonces, como no tiene ayudante, también cambia el narrador. Bien, esa era la última. Como no hay ayudante, no hay narrador, testigo. Pero, a ver, Sherlock, si lo que aprendiste te sirvió, ¿quién es el narrador de los personajes? Nadie. Es un narrador omnisciente
es un narrador omnisciente en tercera persona común y corriente, como el de los cuentos de todos los conocemos. Me estoy sintiendo como Watson. Te felicito. Entonces, en conclusión, vemos que el relato policial tiene dos clases o dos tipos. El policial de enigma y el policial negro, y cada uno con sus características que acabamos de mencionar. Uno es observador, otro no es observador, uno es inteligente, el otro no es inteligente, uno utiliza el sentido lateral, el otro no lo utiliza, uno trabaja por dinero, otro sin dinero, y así sucesivamente. Espero que les haya gustado, alumnos y alumnas, la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión virtual. Bye, bye. Cuídense y acuérdense mucho a no salir de casa.